lanorte.com. Muy buenas tardes. A nombre del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, doctor Mariano Puche Espinosa, le damos la bienvenida a esta su casa, la OMPE. Esta vez nos convoca este evento de diálogo electoral, en el cual vamos a abordar el tema Política 2.0, participación y vigilancia ciudadana en redes sociales. Bueno, las redes sociales que emergen con la evolución de Internet plantean alternativas, pero también desafíos a la forma convencional de hacer política, ¿no? Por un lado está el uso de las redes para difundir contenidos políticos, lo que supone no solo exponer ideas de manera creativa, sino también el traslado de la confrontación política a este nuevo escenario que son las redes sociales. Pero por otro lado también implica una mayor participación ciudadana, no solo como expresión o adhesión a estas posiciones políticas, sino también como escrutinio ciudadano, como vigilancia ciudadana. Las redes, a diferencia del escenario de los medios de comunicación, no tienen filtros que puedan establecer qué es lo que debe o no publicarse, de ahí su carácter democratizador. No obstante, emergen algunos interrogantes respecto a este fenómeno, ¿no? ¿Son las redes realmente instrumentos que posibiliten de una manera poderosa el cauce de la participación ciudadana? ¿Van a contribuir a que la política en sí misma pueda renovarse, pueda tener una mayor adhesión de parte de la ciudadanía? ¿Posibilita un diálogo o solamente la difusión de mensajes efímeros en el cual a veces se puede perder la construcción de contexto? ¿Es representativa la participación de los numerosos internautas en los diversos temas que se abordan en redes sociales? Bueno, estos y otros temas van a ser abordados por nuestros ponentes en esta edición de Diálogo Electoral. Nos acompaña Maite Vizcarra, es experta en desarrollo de proyectos de innovación, de tecnologías, es directora del Centro de Innovación de IPAE y miembro del Comité de Tecnología y Derecho de Transparencia. También nos acompaña Gerardo Tábara, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en estudios políticos aplicados en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Madrid, España. Actualmente es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, en la Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza, entre otras instituciones. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión de diálogo electoral. Solamente debo mencionarles que la OMPE está comprometida con el uso de las nuevas tecnologías, con las redes, o los medios sociales, como se les dice también. Tenemos cuentas oficiales en Facebook, en Twitter, en Google+, un canal en YouTube y nuestro canal online OMPE TV, a través del cual precisamente se está transmitiendo en vivo esta sesión. A la fecha contamos con 125.397 seguidores en Facebook y 111.545 seguidores en Twitter, ¿no? Esto es un poco nuestra presencia en las redes sociales, ¿no? La mecánica que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a tener dos exposiciones. Empieza Maite Vizcarra con una exposición por 20 minutos, ¿sí? Y luego sigue Gerardo Tábara. En el transcurso de estas exposiciones ustedes van a poder formular preguntas a través de los formatos que se les ha entregado o también en nuestra cuenta de Facebook, ¿no? También vamos a realizar, tenemos un hashtag a través del cual ustedes van a poder poner sus expresiones respecto al desarrollo de este conversatorio. El hashtag es diálogo electoral. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces damos inicio a este diálogo electoral con la exposición de Maite Vizcarra. Maite. Bueno, muchas gracias. La presentación que les voy en todo caso, a aportar, obviamente es una forma de ver el tema. Dado que el tema estaba vinculado con transparencia, lo que yo estoy haciendo es un poco partir del supuesto en que ya las redes sociales, que se ha explicado muy bien aquí en la introducción, son una realidad, que básicamente están generando dos fenómenos, ¿no? El primer fenómeno es el hecho de poder, parece que se está acoplando esto. El primer fenómeno es el hecho de poder compartir cualquier tipo de material digital por internet, y eso implica desde fotos, videos, textos o incluso también los propios llamados links o hipertextos por internet. Ese es el primer tema, el hecho de que ahora podemos compartir cualquier tipo de material en formato digital a través de internet. Y el segundo asunto es que la capacidad de difusión de estos materiales ya no es solamente vinculado a nuestro espacio más cercano en cuanto a la gente que influíamos, a nuestros amigos o eventualmente también a nuestros conocidos, sino que hoy día es una difusión de carácter global.
Y aquí voy a poner el triste ejemplo que hace poco hemos visto a nivel de los medios de comunicación en Estados Unidos, el asunto este de que se transmite en vivo el asesinato de 2 periodistas y que obviamente ha tenido una repercusión mundial por la capacidad de difusión que tienen estos medios denominados redes sociales o también en inglés social media, ¿no? Entonces, podemos transmitir cualquier tipo de material en formato digital, la capacidad de distribución de esta información es global, o sea, ya ni siquiera es de corte local, ni el Perú, ni América, sino el mundo. Y esto implica tener conciencia del poder que hoy día tenemos en la mano. Hoy día, volviendo al ejemplo de este señor, con un teléfono celular inteligente y con una plataforma como por ejemplo, en este caso Periscope, yo puedo hacer una transmisión en vivo y en directo de cualquier tipo de evento que se esté generando. Y al tener la lógica de la socialización, lanzarlo al universo. Y al mismo tiempo poder retransmitir esto según cada una de las personas que estén vinculadas a esa red social. Y el tercer tema que está vinculado a esta historia justamente es el tercero que he mencionado, la capacidad de empoderamiento que tiene cualquier persona que se convierta en un emisor de un material digital. Y obviamente la gente no tiene conciencia de esto, o sea, las personas comunes y silvestres no tenemos conciencia de la capacidad que está detrás del uso de estas redes, ¿no? Entonces estos 3 principios son importantes. Hoy día cualquier tipo de material digital se puede transmitir, fotos, videos, imágenes, textos. Además lo puedo distribuir al mundo de manera global, y aquí también hay otro tema, a veces incluso entra en una situación de descontrol. Si yo lo transmito en internet, ya casi he perdido control sobre lo que estoy transmitiendo, se ha perdido. Ya es parte del universo del globo, ya no es mío, entonces hay que tener mucha conciencia respecto a lo que se pone allí o de lo que se comparte, ¿no? Y el tercer tema es ese empoderamiento que hoy día existe en cada una de las personas que hoy día tenemos un dispositivo tipo un celular, una computadora o cualquier elemento que permita transmitir datos en la forma de una imagen, un video, un texto, que obviamente no está muy bien entendido. Pero esta situación de estos 3 elementos está generando también algo que se conoce como la necesidad de abrir información o de abrir datos. ¿Por qué? Porque dado que es tan fácil la transmisión de esta información, si hoy día yo entro a internet a través de cualquier buscador, puedo encontrar cualquier cosa. Y además puedo encontrar incluso información vinculada a datos organizados que se conocen como bases de datos. Entonces, si la capacidad de poder entrar a las bases de datos de entidades públicas o privadas está a la mano, se torna esto bien interesante porque cualquiera de nosotros potencialmente puede abrir esa información. Y entonces aquí viene el famoso tema de si tú eres un hacker, o si tú eres un cracker, o si me hackean o me craquean la cuenta, etc. Entonces, otra vez, la potencialidad de abrir información por internet es real. Ante esta situación, ¿qué está pasando? Que las entidades públicas, dado que esto es una charla vinculada sobre todo con temas vinculados al ámbito de lo público, a lo político, todavía no terminan de entender esta situación, que tienen al otro lado un ciudadano empoderado, que tienen al otro lado un ciudadano que puede transmitir lo que le parezca, y que finalmente tiene un ciudadano que puede tener una capacidad de difusión enorme, incluso más que él, si él no entra al mundo de las redes sociales o al mundo de lo abierto. Y eso tiene que ver con el concepto de lo abierto, ¿no? Lamentablemente, bueno, en fin, esta es una presentación que hice para la OSD, pero está en inglés, yo lo voy a traducir. Ahí tenemos 3 verbos en inglés, pero la intención es la siguiente: abierto, abrir, que es tu open, el openet, que significa abierto, y finalmente el opening, que significa abriendo. Entonces aquí lo importante de hablar de lo abierto es que es algo que es un continuo. No basta con que la información esté abierta, sino que esto siempre tiene que mantenerse de manera abierta. La información en este caso de la entidad pública, ¿no? Y claro, y eso nos lleva al concepto de la Open Data, que es básicamente la forma como es que la información pública se pone a disposición de los ciudadanos, porque de no hacerlo de manera espontánea, lo que vamos a tener es a un ciudadano empoderado, que maneja la tecnología, que sabe que puede transmitir lo que le parezca al mundo, y que además lo puede hacer bajo distintos formatos. Entonces el fenómeno del Open Data, que en verdad no es ya ni siquiera un fenómeno en cuanto a un hecho, sino que es hoy día una política pública, tiene que ver con el concepto de Open, ¿no? Y tal vez esto sea un tema muy complejo de entender, pero aquí lo que tenemos atrás es un documento
que se puede conocer como una tabla de Excel, ¿no es cierto? Algunas veces hemos visto esto en nuestras oficinas. Esto es una tabla de Excel y sucede que muchas entidades públicas, no sé si sea el caso, pero hay muchas entidades públicas que creen que es suficiente con poner información en este formato en Excel para que de alguna manera todo el mundo pueda utilizar esa información y aún más reutilizar esa información. Entonces, el primer concepto que hay que tener en claro con el tema de la información abierta o el Open Data es que la información que coloco, sea en una entidad pública o privada, porque Open Data también, eventualmente también se aplica a entidades privadas, tiene que ser reutilizable. O sea, si yo pongo una imagen o un PDF, un formato en PDF o un Excel, no sirve de mucho porque evidentemente va a ser muy complicado. Yo voy a tener que leer cuadro por cuadro u hoja por hoja hasta poder bajar esa información. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esto y soy una persona empoderada en Internet ante un Excel? Probablemente no le voy a hacer caso. Y lo que voy a hacer es buscar caminos alternativos a través de Internet para lograr encontrar la información que yo quiero. Y eso eventualmente puede implicar una intrusión a bases de datos públicas, o lo que se conoce como el hackeo o el craqueo. Entonces, el primer concepto es abierto. Abramos los datos, pero no de cualquier forma. Hay que abrir los datos de una manera amigable, que sea reutilizable, que cualquiera de nosotros pueda después, usando ese dato, darle un valor agregado en función a que lo estoy agregando, lo estoy curando, lo estoy editando, pero yo puedo manejar el dato. Si me lo ponen en el formato que yo estoy mostrando, un Excel, o aún peor, una imagen, o aún peor, un PDF, no estoy cumpliendo con la lógica de que sea abierto en sí mismo. Abierto es igual entonces a reutilizable, o que cualquier otro dispositivo lo pueda leer. El concepto de abierto también tiene que ver con esto. La palabra free en inglés significa, en este caso, sin costo, ¿no? Como vemos ahí, $0. Y aquí es un tema importante porque hay mucha información pública que a veces está sometida al pago de las famosas tasas. En principio, el Open Data implica que no debe haber ningún pago. Es más, el principio que se aplica es que por defecto todo debe ser abierto. No es que yo te pida a ti la información, sino que tú por defecto la deberías tener abierta en un formato reutilizable y además sin costo. Entonces, el otro tema es, abierto también es igual a sin costo. Y el último tema, abierto, también es igual al hecho de que yo pueda esa información convertirla en un producto que eventualmente también me genera a mí un ingreso. Esto se llama Creative Commons, son unas licencias que se suelen utilizar en el mundo de Internet para poder crear información o productos sin que haya propiedad en sí misma, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando yo genero algo, la forma de protegerlo en el mundo real es a través de los famosos derechos de autor, ¿no es cierto? Y si yo soy el dueño de eso a través de mi autoría, me tienen que pedir permiso y se genera toda una serie de problemas hasta que me puedan citar o eventualmente también utilizar mi creación. En el mundo de Internet, dado que todo es tan fácil de acceder, todo es además potencialmente copiable, eso es una realidad, querámoslo o no. Si yo lo he puesto en Internet, ya es fácilmente copiable. Yo no puedo evitar esa situación por la lógica de lo digital. Lo que se ha creado es un sistema paralelo de protección más amplia que se conoce como Open, en este caso el Creative Commons o las licencias abiertas. Lo que yo hago es, en este caso, crear algo. Imaginemos que yo creo alguna aplicación en Internet utilizando datos de la OMPE, que es lo que nos va a mostrar seguramente Gerardo, y ese dispositivo o esa aplicación puede ser reutilizada por cualquiera de ustedes. Incluso la pueden reutilizar para generar ingresos. ¿Cómo es que esto se genera? Porque yo de alguna manera lo he licenciado de manera abierta a través de estos Creative Commons, y eso es un poco la intención de lo que está en Internet, la lógica de la colaboración o de compartir. No tiene sentido pensar que yo lo voy a poner en Internet y que lo bloquee. Por lógica, en Internet todo es abierto. Y el otro concepto que está vinculado con lo abierto es también el asunto de que puede ser utilizado por mí y por el mundo, ¿no? O sea, en Internet lo que aplica es la lógica de la colaboración, en donde si yo coloco algo en Internet se puede replicar, pero también se puede reutilizar. Finalmente todos colaboramos en la creación de eso. Entonces, abierto también implica que el dato que está poniendo la entidad pública puede ser reutilizada, compartida, y ya ni siquiera le pertenece a él, sino le pertenece al universo completo, en este caso obviamente también al Perú. Abierto en el sentido también en que puede ser utilizado para cualquier fin. Puede ser que la información que maneja la OMPE tenga lógica electoral, pero no necesariamente el uso que yo le voy a dar finalmente cuando genere mi aplicación sea electoral. Puede tener otra finalidad.
o eventualmente alguna información que se pueda abrir, por ejemplo, a través de la SUNAT, no necesariamente tiene que tener un uso tributario o vinculado con esos temas, sino para cualquier tipo de uso, y finalmente eso lo define quien crea la aplicación, o en este caso quien crea el nuevo producto. Eso también es igual a abierto. Entonces, si queremos un poquito, esto no sé si tiene contenido, pero si quisiéramos ver un poco la lógica de lo que se conoce como Open Data, que para vincularlo con el tema de las redes sociales, está vinculado con cualquier tipo de contenido que yo ponga en Facebook, en Twitter, y que además las entidades públicas quieran compartir. Aquí nos han mencionado cuentas de la OMPE, tanto en Twitter como en Facebook, y ahí obviamente se está compartiendo datos. A veces son solamente datos informativos, pero eventualmente también pueden ser datos públicos, vinculados con gestión, vinculados con estadísticas. ¿Cuál es la ruta que yo sigo cuando quiero hacer Open Data de ese tipo de información colocada en Internet? La primera es la posibilidad de poder usarlo, como dice ahí. O sea, y usarlo quiere decir tener la capacidad de acceder a un dato reutilizable. Nada de Exceles, nada de imágenes o PDF, sino el dato en sí mismo para poder utilizarlo. La siguiente posibilidad de lo abierto es que yo lo pueda copiar. Y copiar en su integridad, ¿no es cierto? O sea, aquí por eso decíamos que los derechos de autor no priman, porque los derechos de autor lo que tienen como lógica es bloquear, ¿no es cierto? Esto es mío, me tienes que pedir permiso para poder usarlo. La lógica de lo open es que no me pidas permiso, simplemente úsalo. Copia, haz lo que quieras con ese dato, porque ese dato también es tuyo. El tercer tema, o el tercer elemento vinculado con lo abierto es la reutilización, ¿no? Hoy día es un dato que está vinculado con una estadística, pero yo a ese dato lo puedo convertir en una infografía, lo puedo convertir en un dato agregado, lo puedo convertir en una escala, en un gráfico, etc. La capacidad de reutilización del dato y de la transmisión del dato por cualquier dispositivo que a mí me parezca también es abierto. Y finalmente la capacidad de distribuir y, como decíamos, de redistribuir. Como yo ya soy un agente que distribuye contenidos al tener redes sociales, mi canal en Twitter, mi canal en Facebook, mi canal en Facebook se convierte en mi canal de transmisión o de distribución. Y la gente que me sigue al mismo tiempo la capacidad de redistribuirlo. Entonces, abierto implica también tener conciencia que si yo lo pongo en una plataforma abierta, está listo para que cualquier persona lo pueda a su vez distribuir a quien quiera y en las condiciones que quiera. Eso es parte de lo abierto. Y lo abierto también tiene que ver, como decíamos, con lo global. Si hoy día entramos al Internet, si hoy día la OMPE está en Internet, tiene que considerar que está en el mundo. No es solamente el Perú, no es solamente América, es el mundo, es el globo. Y el fenómeno de lo abierto justamente tiene que ver con la capacidad incluso de poder influenciar. Hoy día movimientos como los que hemos visto en su día en la llamada primavera árabe implicaba llamar a la calle a una serie de ciudadanos para derrocar a dictaduras. Y sin ir muy lejos, aquí también en el Perú hemos tenido estos ejemplos de convocatorias vía redes sociales que han hecho que la gente salga a la calle y que pueden llegar a tener un impacto global en función a la lógica de la redistribución. Entonces, lo abierto también está vinculado con el hecho de poder ser global. Hoy día no somos solamente peruanos, somos ciudadanos del mundo y a través de las redes sociales somos ciudadanos digitales, que es una concepción que cada vez más hay que entender. ¿Qué es ser un ciudadano digital? Es entenderse como empoderado y crear estos contenidos. Y claro, yo he puesto aquí una pila porque ante esta situación tan interesante, ciudadanos empoderados, la capacidad de que la propia entidad pública abra la información, la capacidad de poder redistribuir al mundo, las entidades públicas se tienen que poner las pilas. Por eso hemos puesto una pila. Si no toman conciencia de lo que está pasando, lo que puede pasar es que simplemente sean dejados de lado y el ciudadano empoderado al que hemos descrito lo obvie o peor aún lo vea como un enemigo. Y surge aquí entonces el famoso concepto del gobierno abierto, ¿no? Ustedes se acordarán, no sé si el público en todo caso tiene en la mente la famosa primera campaña de Barack Obama. Barack Obama ha sido definido como el... Muy buenas tardes. A nombre del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, doctor Mariano Puche Espinosa, le damos la bienvenida a esta su casa, la OMPE. Esta vez nos convoca este evento de diálogo electoral en el cual vamos a abordar el tema Política 2.0, participación y vigilancia ciudadana en redes sociales. Bueno, las redes sociales que emergen con la evolución de Internet plantean alternativas, pero también desafíos a la forma convencional de hacer política, ¿no? Por un lado está el uso de las redes para difundir contenidos políticos,
lo que supone no solo exponer ideas de manera creativa, sino también el traslado de la confrontación política a este nuevo escenario que son las redes sociales. Pero otro lado también implica una mayor participación ciudadana, ¿no? Solo como expresión o adhesión a estas posiciones políticas, sino también como escrutinio ciudadano, como vigilancia ciudadana. Las redes, a diferencia del escenario de los medios de comunicación, no tienen filtros que puedan establecer qué es lo que debe o no publicarse, de ahí su carácter democratizador. No obstante, emergen algunos interrogantes respecto a este fenómeno, ¿no? ¿Son las redes realmente instrumentos que posibiliten de una manera poderosa el cauce de la participación ciudadana? ¿Van a contribuir a que la política en sí misma pueda renovarse, pueda tener una mayor adhesión de parte de la ciudadanía? ¿Posibilita un diálogo o solamente la difusión de mensajes efímeros en el cual a veces se puede perder la construcción de contexto? ¿Es representativa la participación de los numerosos internautas en los diversos temas que se abordan en redes sociales? Bueno, estos y otros temas van a ser abordados por nuestros ponentes en esta edición de Diálogo Electoral. Nos acompaña Maite Vizcarra, es experta en desarrollo de proyectos de innovación, de tecnologías, es directora del Centro de Innovación de IPAE y miembro del Comité de Tecnología y Derecho de Transparencia. También nos acompaña Gerardo Tábara, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en estudios políticos aplicados en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Madrid, España. Actualmente es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, entre otras instituciones. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión de diálogo electoral. Solamente debo mencionarles que la OMP está comprometida con el uso de las nuevas tecnologías, con las redes o los medios sociales, como se les dice también. Tenemos cuentas oficiales en Facebook, en Twitter, en Google+, un canal en YouTube y nuestro canal online OMP TV, a través del cual precisamente se está transmitiendo en vivo esta sesión. A la fecha contamos con 125.397 seguidores en Facebook y 111.545 seguidores en Twitter, ¿no? Esto es un poco nuestra presencia en las redes sociales, ¿no? La mecánica que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a tener dos exposiciones. Empieza Maite Vizcarra con una exposición por 20 minutos, ¿sí? Y luego sigue Gerardo Tábara. En el transcurso de estas exposiciones ustedes van a poder formular preguntas a través de los formatos que se les ha entregado o también en nuestra cuenta de Facebook, ¿no? También vamos a realizar, tenemos un hashtag a través del cual ustedes van a poder poner sus impresiones respecto al desarrollo de este conversatorio. El hashtag es diálogo electoral. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces damos inicio a este diálogo electoral con la exposición de Maite Vizcarra. Maite. Bueno, muchas gracias. La presentación que les voy en todo caso, a aportar, obviamente es una forma de ver el tema. Dado que el tema estaba vinculado con transparencia, lo que yo estoy haciendo es un poco partir del supuesto en que ya las redes sociales, que se ha explicado muy bien aquí en la introducción, son una realidad, que básicamente están generando dos fenómenos, ¿no? El primer fenómeno es el hecho de poder, parece que se está acoplando esto. El primer fenómeno es el hecho de poder compartir cualquier tipo de material digital por internet, y eso implica desde fotos, videos, textos o incluso también los propios llamados links o hipertextos por internet. Ese es el primer tema, el hecho de que ahora podemos compartir cualquier tipo de material en formato digital a través de internet. Y el segundo asunto es que la capacidad de difusión de estos materiales ya no es solamente vinculado a nuestro espacio más cercano en cuanto a la gente que influíamos, a nuestros amigos o eventualmente también a nuestros conocidos, sino que hoy día es una difusión de carácter global. Y aquí voy a poner el triste ejemplo que hace poco hemos visto a nivel de los medios de comunicación en los Estados Unidos, el asunto de que se transmite en vivo el asesinato de dos periodistas y que obviamente ha tenido una repercusión mundial por la capacidad de difusión que tienen estos medios denominados redes sociales o también en inglés social media, ¿no? Entonces, podemos transmitir cualquier tipo de material en formato digital. La capacidad de distribución de esta información es global, o sea, ya ni siquiera es de corte local, ni el Perú, ni América, sino el mundo.
y esto implica tener conciencia del poder que hoy día tenemos en la mano. Hoy día, volviendo al ejemplo de este señor, con un teléfono celular inteligente y con una plataforma como por ejemplo, en este caso Periscopio o Periscope, yo puedo hacer una transmisión en vivo y en directo de cualquier tipo de evento que se esté generando, y al tener la lógica de la socialización, lanzarlo al universo, y al mismo tiempo poder retransmitir esto según cada una de las personas que estén vinculadas a esa red social. Y el tercer tema que está vinculado a esta historia justamente es el tercero que he mencionado, la capacidad de empoderamiento que tiene cualquier persona que se convierta en un emisor de un material digital. Y obviamente la gente no tiene conciencia de esto, o sea, las personas comunes y silvestres no tenemos conciencia de la capacidad que está detrás del uso de estas redes, ¿no? Entonces estos tres principios son importantes. Hoy día cualquier tipo de material digital se puede transmitir, fotos, videos, imágenes, textos. Además lo puedo distribuir al mundo de manera global, y aquí también hay otro tema, a veces incluso entra en una situación de descontrol. Si yo lo transmito en internet, ya casi he perdido control sobre lo que estoy transmitiendo, se ha perdido, ya es parte del universo del globo, ya no es mío. Entonces hay que tener mucha conciencia respecto a lo que se pone allí o de lo que se comparte, ¿no? Y el tercer tema es ese empoderamiento que hoy día existe en cada una de las personas que hoy día tenemos un dispositivo tipo un celular, una computadora o cualquier elemento que permita transmitir datos en la forma de una imagen, un video, un texto, que obviamente no está muy bien entendido. Pero esta situación de estos tres elementos está generando también algo que se conoce como la necesidad de abrir información o de abrir datos. ¿Por qué? Porque dado que es tan fácil la transmisión de esta información, si hoy día yo entro a internet a través de cualquier buscador, puedo encontrar cualquier cosa. Y además puedo encontrar incluso información vinculada a datos organizados que se conocen como bases de datos. Entonces, si la capacidad de poder entrar a las bases de datos de entidades públicas o privadas está a la mano, se torna esto bien interesante, porque cualquiera de nosotros potencialmente puede abrir esa información. Y entonces aquí viene el famoso tema de si tú eres un hacker, o si tú eres un cracker, o si me hackean o me craquean la cuenta, etc. Entonces, otra vez, la potencialidad de abrir información por internet es real. Ante esta situación, ¿qué está pasando? Que las entidades públicas, dado que esto es una charla vinculada sobre todo con temas vinculados al ámbito de lo público, a lo político, todavía no terminan de entender esta situación, que tienen al otro lado a un ciudadano empoderado, que tienen al otro lado a un ciudadano que puede transmitir lo que le parezca, y que finalmente tiene un ciudadano que puede tener una capacidad de difusión enorme, incluso más que él, si él no entra al mundo de las redes sociales o al mundo de lo abierto. Y eso tiene que ver con el concepto de lo abierto, ¿no? Lamentablemente, bueno, en fin, esta es una presentación que hice para la OECD, pero está en inglés, yo lo voy a traducir. Ahí tenemos tres verbos en inglés, pero la intención es la siguiente: abierto, abrir, que es tu open; el opened, que significa abierto; y finalmente el opening, que significa abriendo. Entonces aquí lo importante de hablar de lo abierto es que es algo que es un continuo. No basta con que la información esté abierta, sino que esto siempre tiene que mantenerse de manera abierta. La información en este caso de la entidad pública, ¿no? Y claro, y eso nos lleva al concepto de la Open Data, que es básicamente la forma como es que la información pública se pone a disposición de los ciudadanos, porque